La Santa Muerte es una figura que, para muchos devotos, representa mucho más que un símbolo. Es una protectora, una guía, una madre que extiende sus brazos incluso en los momentos más difíciles. Por eso, hoy queremos compartir contigo una oración muy solicitada y profundamente espiritual, la oración para sacar a un preso, especialmente dedicada a aquellos que se encuentran en la cárcel de manera injusta. Sabemos que el dolor de ver a un ser querido encerrado es una carga emocional muy fuerte. Es una experiencia que paraliza, que quiebra el alma, pero también sabemos que hay esperanza. La esperanza de que la justicia divina, representada por nuestra Santa Muerte, actúe. Y por eso, si eres devoto o devota de la madrina, sabes que puedes acudir a ella con toda tu fe, con todo tu amor, y pedir su sagrada intervención. Ya sea que se trate de un hijo, una hija, tu pareja, un amigo, un familiar cercano o incluso una persona cuya historia te ha conmovido profundamente. Esta oración es un canal directo para conectarte con la Santísima y pedirle justicia verdadera. Oración a la Santa Muerte para liberar a un preso. Oh Santísima Muerte, protectora de los desamparados y guardiana de la verdad divina, tú que conoces los corazones de quienes claman a ti con devoción sincera, hoy me acerco a ti para pedirte por mencionar el nombre completo de la persona encarcelada. Madrina Santa, tú que llevas en tus manos la balanza de la justicia y en tu guadaña el poder de cortar todo mal, te pido que mires con compasión a esta persona que hoy se encuentra privada de su libertad. Tú sabes que su corazón es puro, que su intención no fue dañar, y que un error, una trampa o una injusticia humana lo han llevado a un encierro que no merece. Te suplico que lo abraces en su celda, que lo protejas de todo mal físico y espiritual, que le des fuerza para soportar este momento de oscuridad. Pero sobre todo, te imploro que le abras las puertas de la justicia divina, para que pronto pueda recuperar su libertad y caminar bajo tu guía. Oh Santa Muerte poderosa, Señora de lo oculto, de lo visible y lo invisible, te pido que intercedas ante Dios Padre Todopoderoso, y le presentes esta súplica cargada de fe y esperanza. Que se manifieste la verdad y que se limpie su nombre. Que pueda volver a casa, que regrese a su vida con una nueva oportunidad, con humildad y con la certeza de que fuiste tú quien le dio esa bendición. Que así sea, amén. ¿Cómo rezar esta oración correctamente? Para que esta oración tenga mayor poder, es fundamental que la reces con total fe y con una intención limpia. Lo primero es que creas verdaderamente que esa persona es inocente o que, aun si cometió un error, merece una segunda oportunidad. Debes conectar tu corazón con el de la Santa Muerte, y abrir un canal espiritual donde ella pueda escucharte claramente. Haz esta oración en un espacio tranquilo, donde nadie te interrumpa. Puedes colocar una imagen o figura de la Santa Muerte, de preferencia vestida de verde, símbolo de la justicia, la esperanza y la apertura de caminos. Enciende una veladora verde y, si puedes, escribe el nombre del preso en ella 3 veces. También puedes colocar un objeto que esa persona utilizaba mucho, una prenda, una carta, una foto o algo que represente su esencia. Recita la oración durante 9 días seguidos, preferiblemente a la misma hora, y con el corazón en calma. Al terminar, ofrece un agradecimiento profundo a la madrina por escucharte, incluso antes de ver los resultados. La fe mueve montañas, y nuestra Santa Muerte responde a quienes confían de verdad en su poder. Complementa tu oración con otros rezos poderosos. Para fortalecer aún más esta petición, puedes complementar la oración con 2 rezos adicionales. Oración a la Santa Muerte Verde, invoca su aspecto de justicia y resolución legal. Ella abrirá caminos donde los obstáculos humanos no lo permiten. Oración para juicios, este rezo te ayudará a pedir por un resultado favorable en los procesos judiciales y para que se revele la verdad en el juicio. Rezar estas 3 oraciones durante un mismo ritual o en un ciclo de días seguidos puede ser altamente efectivo, sobre todo cuando se acompañan con veladoras, incienso de mirra o sándalo, y una actitud positiva. ¿Es esta una oración para un hijo preso? Sí, sin lugar a dudas. Esta oración fue pensada especialmente para los padres, madres, abuelos, hermanos o familiares que ven con dolor como una persona inocente o malentendida ha sido privada de su libertad. El vínculo de sangre y amor entre padres e hijos es uno de los más poderosos, y cuando ese amor se transforma en oración, llega con fuerza a lo alto.
Si eres madre, puedes añadir a la oración palabras propias desde el corazón. Puedes llorar, puedes suplicar, puedes arrodillarte. No tengas miedo de mostrar tu vulnerabilidad, porque la Santa Muerte ve tu sinceridad y actúa desde el amor y la justicia. ¿Puedo pedir la justicia divina? Absolutamente. La justicia terrenal muchas veces falla, pero la justicia divina nunca lo hace. Nuestra madrina tiene la capacidad de interceder ante Dios, de presentar nuestras súplicas y hacer que lo justo prevalezca. Puedes combinar esta oración con rezos al Cristo de la Divina Misericordia o al Justo Juez, pero siempre desde la fe verdadera, sin maldad en el corazón, sin rencores, solo con el deseo de que la verdad se manifieste. Recuerda que no pedimos venganza, pedimos justicia. La Santa Muerte lo sabe y obrará en consecuencia. Recomendaciones para reforzar el ritual. Coloca un vaso de agua a un lado de la veladora como símbolo de claridad y pureza espiritual. Y usa una tela verde o blanca para colocar la figura de la Santa Muerte. Durante los 9 días, mantén encendida una veladora por lo menos 1 hora. Al final de los rezos, ofrece un agradecimiento como, gracias, madrina, porque sé que actuarás con justicia y amor. Si puedes, haz una pequeña ofrenda, flores blancas, pan, dulces, o una carta escrita con gratitud. Palabras finales para quienes sufren por un ser amado preso. Sabemos que no es fácil. Que el dolor de ver a alguien entre rejas es una herida abierta. Pero también sabemos que la Santa Muerte actúa, que cuando pedimos con fe, con amor sincero y con humildad, ella escucha. Esta oración no solo es una petición, es un acto de esperanza, un gesto de fe en que la vida puede cambiar y la libertad puede llegar. Así que si estás pasando por esta situación, no estás solo o sola. Nuestra madrina te acompaña, y este rezo será una herramienta poderosa para tocar su corazón. Repite esta oración cada día, mantén tu fe viva, y confía en que la Santa Muerte ya está obrando. Que la justicia divina se haga presente y que muy pronto recibas noticias de libertad, de alegría y de reencuentro. Amén.